Segundo libro de Reyes en su capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a darle lectura del versículo 3 al versículo 13. Segunda de Reyes 22, del 3 al 13. Cuando lo tengan, mis hermanos, pueden decir amén, para que leamos nuestro pasaje alternadamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, del versículo 3 al 13. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Yo leo el 3, ustedes el 4 y así nos unimos hasta el 13, mis hermanos. La palabra de Dios dice así. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra y cantería, para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. De Isías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Isías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Usán, hijo de Safán, a Acabor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Azarías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Amén. El Señor nos bendiga con su palabra, mis hermanos, que va a ser expuesta hoy. Amén, gloria a Dios. Un más grande eureka, así le he titulado a este mensaje. Un más grande eureka, o el más grande eureka. Allá por el año 287, entre el 287 y el 212 antes de Cristo, ya hace muchísimo tiempo atrás, mis hermanos, hubo un hombre llamado Arquímedes. ¿Alguien recuerda la historia de Arquímedes? De Arquímedes y el rey. Resulta que en cierta ocasión el rey, que era un rey griego de Siracusa, Cilicia, quería mandar a hacer una corona de oro puro. Me voy a mandar a hacer una corona de oro puro. Así que le dio cierta cantidad de peso en oro puro a alguien que trabajaba el oro. Le dijo: quiero que me hagas una corona con este peso exacto de oro. En aquel entonces, mis hermanos, no
no había manera de cómo medir el peso del oro. Así que se la entregó a este hombre, quien trabajó en una corona, se la entregó al rey después de algún tiempecito, pero el rey comenzó a pensar y dijo, ¿y qué tal si este hombre no le introdujo y no metió todo el oro que yo le di aquí y lo revolvió con otra cosa? Y el rey siempre pensaba en eso. ¿Será que esta corona realmente contiene todo el oro que yo le di a este hombre? ¿O me estará timando y se quedó con cierta parte? Esto se lo expuso a Arquímedes. Arquímedes era como el más sabio del palacio del rey. Arquímedes, tengo una duda. Mira, mandé a hacer esta corona, pero no sé si realmente pesa o contiene todo el oro que yo le di a este hombre. ¿Cómo saberlo? Arquímedes comenzó a pensar y dijo, ¿cómo sacaría al rey de esta duda? ¿Cómo? ¿Alguien recuerda la historia? Llegó un momento, hermanos, en que Arquímedes ya no dormía. O sea, ¿cómo podré resolverle al rey esto? ¿Cómo podré resolvérselo? Un día, cuando estaba bañando Arquímedes, se metió a la bañera y al meterse descubrió algo que otras veces lo había visto, pero que en esta ocasión parece que recibió luz. Cuando él entraba a la bañera, su peso del cuerpo sacaba la cantidad, el mismo peso de agua. Al entrar a la tina, el agua subía y se derramaba el peso de su cuerpo. Cuando él vio esto, salió corriendo, mis hermanos, gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Qué quiere decir? Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Sé cómo saber si la corona del rey pesa exactamente la cantidad de oro que el rey entregó. Lo curioso de la historia, mis hermanos, que Arquímedes, por la emoción, no se percató que salió desnudo, corriendo hasta donde estaba el rey, diciéndole, ya sé cómo, rey. Tanta era su emoción y el asombro de lo que había descubierto, que solo salió gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Pues creo, mis hermanos, que la historia que acabamos de leer hoy es un más grande eureka, un más grande descubrimiento, o se encontró algo mucho más grande que lo que este filósofo sabio Arquímedes encontró. Cómo medir el peso de la corona del rey. Y lo vamos a ver en nuestra historia de Segunda de Reyes, mis hermanos, a través de tres episodios o tres etapas en esta narración que leímos al inicio. Y a la primera etapa la vamos a llamar un templo remodelado. Del versículo 3 al 7, mis hermanos, hemos leído, déjame volverte a leer, cómo se habla de la remodelación del templo. Dice, una vez más te leo. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Del versículo 3 al 7, mis hermanos, tenemos esta primera etapa o primer episodio, el templo remodelado. ¿Qué importancia tenía el templo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento? Y cuando hablo del templo, hablo de ese edificio que construyó Salomón, pero que habían descuidado. Y los reyes anteriores a Josías, por cierto, ¿sabes a qué edad comenzó a reinar Josías? Para los que tenemos en poco a los niños, ay, hermano, es un evento para niños, es para los niños. Josías fue rey a los 8 años, mis hermanos. ¿Puedes creerlo? A los 8 años Josías ya era el rey de Judá. 8 años. Por supuesto que necesitaba de consejeros, de gente que lo estuviera asesorando. Él era el que traía la corona, pero las decisiones, por supuesto, que las tomaban otros. Y él solamente decía, así se va a hacer. Imagínate ese pequeño niño de 8 años
con una corona en su cabeza diciendo lo que se tenía que hacer. Pues Josías, mis hermanos, era un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y a la edad, dice que a los 18 años del rey Josías, envió la orden de remodelar el templo. O sea, él decía, oye, hemos descuidado el templo de Dios. Mi hermano, en el Antiguo Testamento, descuidar el edificio llamado el templo de Dios, en el Antiguo Testamento, descuidar el templo, ese edificio, era igual, mis hermanos, a descuidar la comunión con Dios. Nota, mi hermano, que estoy diciendo en el Antiguo Testamento. Hermano, en el Antiguo Testamento el templo tenía una gran importancia. De hecho, el centro de Israel, ¿sabes qué era? ¿Cuál era el corazón de todo el pueblo de Israel? El templo, ni siquiera el palacio, era el templo. El templo era el centro, el corazón de toda la nación, porque allí descansaba la presencia de Dios, literalmente, mi hermano. ¿Recuerdas cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó al Señor? Que dice que la presencia del Señor descendió como en una nube y que se llenó el templo de humo, y de esa manera Dios les dejó ver que Él había descendido y estaba reposando de una manera milagrosa, porque si los cielos no le pueden contener, mis hermanos, un edificio, ahí estaba su presencia. O sea, imagínate toda la presencia de Dios, como las bombas, mis hermanos, que tienen comprimido no sé cuánto poder, que si las detonas, híjole, así estaba la presencia de Dios contenida allí en el templo, en el Antiguo Testamento. Mi hermano, descuidar el templo en el Antiguo Testamento era igual a decir, no me importa Dios, no me importa su ley, no quiero nada de Dios, a mí me interesa mi vida, mis negocios, mis necesidades, lo que Dios pide no me interesa. Todos los demás reyes se habían vivido así, no me interesa el templo, lo descuidaron, tanto así que dice que tenía grietas, ya las paredes estaban partidas, estaba en total ruina el templo, mi hermano, abandonado por los reyes anteriores. Josías, un hombre temeroso de Dios, sabiendo lo que significaba y simbolizaba el templo, dijo, yo lo voy a reconstruir, lo voy a remodelar. Por eso nuestra primera etapa es un templo remodelado. Josías, mis hermanos, con el temor de Dios y con el deseo de hacer la voluntad de Dios y obedecer la ley de Dios, luego vamos a ver ese tema, mis hermanos, dijo, voy a comenzar por el inicio. ¿Por dónde se comienza, mis hermanos? Pues por el comienzo. Dijo, no puedo restaurar esta nación, no puedo restaurar a las familias si no restauro el templo. Voy a comenzar restaurando el templo, ese edificio. Y así lo hizo. De hecho, los primeros versículos que leímos del 3 al 7 nos habla de eso, de todo lo que se hizo, todo lo que hicieron los albañiles, carpinteros, todos para reconstruir el templo. Pero permíteme aquí, mi hermano, aterrizar un poquito a nuestra actualidad, porque he usado aquí la expresión en el Antiguo Testamento, y digo, en el Antiguo Testamento el templo, y en el Antiguo, mi hermano, hoy, mis hermanos, debemos entender que ese templo del Antiguo Testamento, ese edificio sagrado donde reposaba la presencia de Dios, no era más que una sombra de algo que venía. O sea, este edificio, este templo estaba apuntando no a algo, a alguien. ¿Sabes a quién? A Cristo. Hermano, todo lo que tú ves en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, tú dices, tú cuando vas por la Biblia, los primeros libros, Números, Levítico, Deuteronomio, dices tú, ay Dios mío, como que esta lectura está un poco complicada, y harás estas medidas de tal tamaño, las cortinas, o sea, todo con lujo de detalles. ¿Cómo quería Dios que fuera el tabernáculo, ese lugar, ese templo móvil? Era como una campaña primero, que la movían de un lugar, del pueblo se movía y movían el tabernáculo. Ya después, cuando se establecen como nación, entonces se construye un edificio fijo. Y de igual manera Dios les dio las instrucciones de cómo tendría que ser ese lugar. De hecho, el templo era una copia del tabernáculo. Mis hermanos, todo esto en el Antiguo Testamento no era más que una sombra que estaba proyectando y apuntando a alguien, a Cristo. De hecho, mis hermanos, cuando vamos a Juan capítulo 2, versículo 19, no vamos a ir por el tiempo. Cristo dice que Él es el templo. ¿Recuerdas cuando dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Y dice, Juan hace ahí el señalamiento y dice,
que los discípulos y la gente creía que se refería al templo físico ese que había construido Herodes, o reconstruido Herodes, porque fue destruido y lo reconstruyó Herodes después. Pero dice abajito Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sabes, mi hermano, a quién apuntaba ese templo? Ese lugar donde la presencia de Dios habitaba, y donde si tú salías a la guerra y te estaba yendo mal y te estaba ganando el enemigo y volteabas hacia dónde está el templo, hacia el sur, ok, Señor, ayúdame a esta batalla a ganarla, y el Señor te respondía solo por voltear a ver dónde estaba el templo. Es que, hermanos, el templo estaba señalando a Cristo. ¿Sabes sobre quién reposa toda la presencia de Dios Todopoderoso? ¿Sobre un lugar? ¿Crees que sobre este lugar, mi hermano? Que nos podemos ir y aquí se vuelve un lugar común, y aquí en todos los lugares donde nos reunimos y se reúne la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, se retira la iglesia. ¿Y sabes en qué se convierte ese edificio? Pues es un edificio más, que si tiembla y viene un terremoto, ¿qué les pasa a mis hermanos de esos edificios? Pues igual se derrumban y se caen. Que si tú los descuidas, mi hermano, ¿qué les pasa? Igual se llenan de humedad, y tarde o temprano aquello termina feo. El templo en el Antiguo Testamento era tan sagrado, mis hermanos, porque estaba apuntando y señalando, ¿sabes a quién? A Cristo, al Hijo de Dios, quien es el templo de Dios, quien en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento era un grave pecado descuidar ese edificio. No así cuando ya viene Cristo. Mi hermano, ¿sabes qué pasa con el templo? Ese edificio. ¿Recuerdas aquel diálogo de la mujer samaritana con Jesús? Cuando le dice, oye Jesús, yo tengo una gran duda. Mi gran duda teológica es la siguiente: ¿dónde debemos adorar? Porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, porque allí es el templo que construyó Salomón, dicen que allí es el lugar de adoración, pero nosotros los samaritanos decimos que en Gerizim, acá en este otro monte. ¿Dónde entonces es el lugar de adoración? ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Él dice, ay mujer, el día viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no va a ser necesario un edificio consagrado, un edificio donde aquí es el templo, aquí es el lugar santo y aquí no pises, porque se va a adorar a Dios ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Mi hermano, hoy ya no es el edificio el lugar santo y sagrado. ¿Sabes quién es el lugar santo y sagrado? Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿sabes qué somos nosotros, mi hermano? Ese lugar santo y sagrado. ¿Sabes quién es la iglesia, mi hermano? Este edificio, o los edificios que por ahí son dedicados, y que está bien, no estoy hablando en contra, está bien, que Dios nos permitía tener un edificio igual y consagrarlo y dedicarlo para hacer cultos, gloria a Dios. Estamos rentando aquí, y gracias a Dios. Pero mi hermano, la presencia de Dios, ¿crees que habita en ese edificio como tal? ¿Sabes dónde habita la presencia de Dios? En ti, mi hermano. ¿Sabes qué hace a este lugar especial? Tú yéndote de aquí se convierte en una casa que nos rentan, en el lugar donde nos congregamos. Mi hermano, Cristo es el templo de Dios, y quien está en Cristo se convierte ahora también en el templo de Dios. ¿Recuerdas al apóstol Pablo a los Corintios que les dice, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Recuerdas que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Ustedes son el templo de Dios. Mi hermano, de hecho no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento donde Dios nos ordene levantar un edificio y construir un lugar de adoración. No hay. Cuando los discípulos se congregaban, ¿dónde lo hacían? ¿Recuerdas el libro de los Hechos? En las casas y en el templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén. Ahí en cierto lugar, en espacio, ahí ya después los expulsaron, ya no los querían allí. Y no tenemos una mención de que tenemos que construir un lugar. Ahora, si Dios nos provee, hermano, pues gloria a Dios, pues vamos a construir. Pero si no, hermano, no es algo por qué preocuparse. No es algo en qué desgastarnos y hermano, tenemos que...
y hacer de nuestro ministerio un ministerio de constructores. Que al final, ¿dónde se va a quedar el edificio, mi hermano? Aquí. La iglesia somos nosotros y la preocupación de nosotros debe ser edificarnos. ¿Quiénes? Nosotros como personas. Podemos congregarnos, mi hermano, debajo de un árbol, si así Dios lo quiere. De hecho, aquí estamos debajo de un árbol. Donde Dios nos permita congregarnos, ¿sabes en qué nos convertimos? En el templo de Dios, en la iglesia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento no era así. No era así, mi hermano. El templo tenía un lugar sagrado. Descuidar el templo era igual a descuidar la comunión con Dios. Y los reyes anteriores lo habían hecho. Pero Josías dijo, yo no lo haré. Yo no lo haré. Remodeló el templo de Dios. Pasemos entonces, mi hermano, a la etapa número 3, a la etapa número 2. Hemos visto etapa número 1, un templo remodelado. Veamos etapa número 2, un libro encontrado. El templo remodelado, un libro encontrado. Versículo 8 al 10. Dice el versículo del 8 al 10, te leo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Fíjate, mi hermano, lo que sucedió. Por eso nuestro título es un más grande eureka. ¿Qué se había perdido en el templo? La Biblia. ¿Qué se perdió en el templo? El libro de la ley, que era lo que en ese momento tenían. La Biblia estaba escribiéndose, no estaba completa. Aquí probablemente, mi hermano, es el libro. Ahorita vamos a ver qué libro era, probablemente, porque recordemos que la Biblia no la tenían como nosotros hoy, que la teníamos toda en un solo libro. De hecho, la palabra Biblia significa libros. Eso significa Biblia. ¿Por qué Biblia? Es en griego, significa libros. Porque este es un libro que contiene, ¿cuántos libros? 66 libros. Aunque te voy a dar un dato, mi hermano, te voy a dar un dato. Y probablemente te va a gustar. Aunque decimos que tenemos 66 libros, en realidad, mis hermanos, ¿sabes cuántos libros son? Son 70. Porque el libro de los Salmos son 5 libros en uno. ¿No te das cuenta cuando vas por los Salmos dice libro primero de Salmos? Y son tantos capítulos. Luego, libro 2 de Salmos, libro 3, libro 4 y libro 5. En sí, Salmos son 5 libros. Entonces, si son 66, ya contando Salmos, pero Salmos son 5, faltan 4. ¿Cuántos tenemos en total? 70 libros. Solo que decimos son 66, pero en realidad Salmos son 5 libros, ¿sí?, de colección de oraciones y cánticos. Bueno, pues resulta que en el templo de Dios se perdió la Biblia, mis hermanos. ¿No crees tú que es interesante? Mi hermano, ¿qué se va a hacer al templo? ¿Qué se hace en el templo? Pues leer la Biblia, exponer la Biblia. Eso es lo que es en el templo. Se lee la Biblia, se expone la Biblia, se ora la Biblia, se canta la Biblia. Eso es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos. ¿A qué venimos? ¿Cuál es el centro de todo nuestro culto? La Biblia. Oramos la Biblia, conforme a la voluntad de lo que Dios tiene escrito. Cantamos la Biblia, hacemos cánticos de la Biblia, leemos la Biblia, exponemos la Biblia. Pero en el templo, ¿qué había pasado? Se perdió la Biblia. Me pregunto entonces, ¿qué se hacía en el templo? ¿Qué se hacía en el templo, mi hermano? Pero se encontró este libro, el libro de la ley de Dios se encontró. ¿Puedes creer, mi hermano, que en el templo se perdió la Biblia? Pero, mi hermano, no es cosa de que asombrarnos como si fuera algo ajeno a nosotros. Mi hermano, hoy en día la Biblia, en muchos lugares llamados templos, créeme, está perdida. Se habla de un montón y mil cosas, de psicologías, de humanismo,
de superación personal, pero no se habla de la Biblia. O sea, no se expone la Biblia, no se expone la Biblia, no se expone. O sea, las pláticas que se reciben desde estos lugares, igual se reciben en un lugar donde a la gente se le va a motivar para alguna otra cosa, pero no se expone la Biblia. Hermano, aunque parezca increíble, hoy en día en muchos lugares la Biblia sigue perdida. Hermano, ¿de qué sirve un templo? ¿De qué sirve un templo sin la ley de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, mis hermanos, que nos reunamos aquí si no exponemos la palabra viva de Dios, que es alimento, que es medicina, que es espada, que hace la cirugía perfecta en nosotros para extraer lo que nos hace mal? ¿De qué sirve, hermano, que nos reunamos, que cantemos bien bonito, que nos saludemos muy bonito, que tengamos una comunión? ¡Wow! No, me encanta ir a la reunión porque vieras cómo convivimos. Y si no se expone la Biblia, ¿de qué serviría? No serviría de nada, mis hermanos. Sería igual a un club, a un lugar de reunión común como el de una reunión familiar. Si no se expone la Biblia, ¿de qué sirve un templo sin la ley de Dios? Pero se encontró el libro de la ley de Dios. Lo encontraron al estar remodelando el templo, no sé, ahí en una abertura entre una pared, allí estaba el rollo, todo sucio, con telarañas. Lo limpió y dijo, pues este rollo, ¿de qué será? Se lo llevó al sumo sacerdote, se dieron cuenta que era el rollo de la ley de Dios. Pero me llama la atención, mis hermanos, que dice, versículo 8, ya lo vuelvo a leer, dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán. ¿Y qué dice después de la coma? Y lo leyó. Y después el versículo 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Y qué dice? Y lo leyó. ¿Ves, mi hermano, la repetición de esta frase? Y lo leyó. Mi hermano, ¿de qué sirve un templo? Hace rato hacía un cuestionamiento y decía: ¿de qué sirve un templo sin la ley de Dios? Pero ahora voy más allá. ¿De qué sirve un templo con la ley de Dios, pero si esta no se lee? Sí podemos, no, hermano, ahí en mi iglesia sí tenemos una Biblia grandota ahí enfrente. ¿De qué sirve? No la leen. No la leen. ¿Para qué es el libro de la ley de Dios? Para leerlo, mi hermano. Ya no sé si tú lo sabías. ¿Para qué es la Biblia? Le decíamos hace 8 días, hermano, es para abrirla ahí en el Salmo 91 y que Dios me proteja. Sí, ¿no? ¿Y si te sabes el Salmo 91 completo, mi hermano? No, pues no. No me lo sé. Entonces, mi hermano, ¿de qué manera va a hacer efecto si no la leemos, si no la sabemos, si no puedes estarla repitiendo, si no la tienes en tu mente, en tu corazón? ¿Para qué es el libro de la ley de Dios, la Biblia? ¿Para qué es? Para leerlo, mis hermanos. ¿De qué sirve un templo con la ley de Dios si esta no se lee? ¿Para qué sirve? Pues no sirve, mi hermano. No es que no sirva la palabra, sino que no sirve en tu vida. No es eficaz en tu vida. No la lees. Mi hermano, recuerda que Dios ha depositado la semilla de la fe aquí, mi hermano, en este libro. Es increíble. Y cuando lo leemos, es como si yo estuviera sembrando esa semilla en mi corazón. La estoy sembrando. Cuando la leemos aquí, mi hermano, ¿sabes qué estamos haciendo? Sembrando esa semilla en nuestro corazón. Y de momento puedes decir: ¿de qué sirve estar leyendo la Biblia? Es como si el agricultor o el sembrador, después de sembrar la semilla y le cierra y dice: ¿y de qué sirve? Pues no pasa nada. Y aparentemente parece que no pasa nada, mi hermano. Pero deja que pase el tiempo, deja que pase, deja que llueva, deja que aquella semillita germine. Y cuando menos acuerdes, ¿qué pasa cuando el sembrador siembra, mi hermano? Y tiene paciencia y dice: ok, ya hice mi trabajo, ahora le toca a Dios hacer el suyo. Manda Dios la lluvia, el clima se acomoda. ¿Y qué pasa?
mi hermano, el retoñito ahí verdecito, bien bonito, hasta convertirse en lo que el sembrador quiso que fuera, o lo que sembró. Así es la palabra de Dios. Podemos leerle y decir, pero pues la leo y no siento no siento nada, hermano. O sea, ni creo, hermano, acabas de sembrarla, ten paciencia, verás cómo con el tiempo recordarás en algún momento de tu vida, en alguna necesidad, algún problema, dirás, yo me acuerdo que la palabra de Dios dice así, y eso, mi hermano, te dará fuerza, fortaleza, te dará fe, y dirás, voy a confiar en ti, Señor, voy a confiar en ti. Hermano, la Biblia, el libro de la ley de Dios, es para leerse, mi hermano. Ay, hermano, pero es que yo ya no veo bien, hermano, ya me canso. Mi hermano, ya esos son puros pretextos. Porque tenemos la Biblia, mi hermano. Hermano, estamos en un tiempo en el que, mi hermano, bien dijo nuestro Señor que así como el pecado iba a abundar, ¿qué iba a pasar? Iba a sobreabundar la gracia. Mi hermano, hoy entras a YouTube, mi hermano, y pones lo que quieras de la Biblia, y ahí está reproduciéndose, y tú, escuchando. Hay aplicaciones, tú descargas una aplicación en tu teléfono celular y le pones en modo lectura, le pones y te la lees solita. Ay, medio españolada, ¿no? Y vosotros diréis, así como que dice, ay, ya me estimó el... Pero ahí, mi hermano, en las redes tenemos ya la Biblia en audio, toda la Biblia completita. Ya quien dice, es que no puedo leer, es que yo no sé leer. No importa que no sepas leer, ya ahí ponle, dile a tus nietos, dile a tu hijo, dile, oye, hijo, ponme ahí la Biblia, ¿no? Para escucharla. La palabra de Dios es para leerla, para escucharla, para que la semilla de fe sea sembrada en nuestros corazones. Y fue lo que hicieron. ¿Qué hizo el sumo sacerdote y el escriba? La leyeron. Se me hace curioso e interesante, mis hermanos, que cuando fueron ante el rey a decirle, rey, todo lo que tú has dicho se ha hecho. Parece curioso, mis hermanos, que ahora no les caía el 20 al sumo sacerdote y al escriba de lo que habían encontrado. Porque si lees el versículo 9, dice, voy a leer las partecitas, dice, viniendo luego el escriba, Safán al rey, dio cuenta al rey, sigue diciendo, y le empezaron a decir, mira, rey, hemos hecho todo lo que dijiste, recogimos el dinero, lo hemos entregado, se ha hecho como tú mandaste, se construyó, se reparó. De veras, rey, por cierto, así como que da esa idea en el versículo 10, de veras, se me estaba olvidando, también se encontró un libro, rey. O sea, ¿qué era más importante para el sumo sacerdote y para el escriba? ¿De qué le van a dar cuentas? Del dinero. Mira, rey, el dinero, como lo dijiste, rey, mira, ahí está, todas las cuentas, y no les pedimos cuentas a ellos como tú dijiste, se reparó aquí, se reparó allá. O sea, el versículo 9 es larguísimo, mis hermanos, de verdad tú ve el versículo 9 en tu Biblia. Es larguísimo el versículo 9. No sé si alguien se lo aprenda como un texto a memorizar. Es largo el versículo 9. Hemos hecho esto, recogido el dinero, arreglamos la casa. Y por cierto, rey, de verdad, antes de que se me olvide, se encontró un libro. O sea, no habían logrado ver la magnitud, mis hermanos, de este hallazgo. Por eso nuestro tema es un más grande eureka. Habían encontrado el libro de la ley de Dios. ¿Y qué hacen? Se lo leen al rey. ¿Qué libro? A ver, léelo, ¿de qué trata? Y le leen al rey el libro. Y así pasamos, mis hermanos, bueno, antes de pasar, mis hermanos, es increíble, mis hermanos, que a veces también como iglesia, déjame aterrizar también aquí, a veces como iglesia, mis hermanos, nos podemos enfocar en mil y unas cosas, hacer esto, hacer aquello, hacer aquí, hacer allá, hacer acá, y nos pasa como a estos. Por cierto, referente al estudio de la Biblia, mi hermano, pues vamos a hacer esto. Sí, hermano, ya despuesito lo hacer. Nos suele pasar, mis hermanos, nos podemos enfocar en muchas cosas que son importantes, pero descuidamos las más importantes, la lectura de la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios. Mi hermano, hace mucho tiempo atrás, aunque no mucho, ¿sabes cómo se les conocía a los cristianos? ¿Sabes cómo se nos conocía?
como el pueblo del libro. Éramos el pueblo del libro. ¿Sabes cómo nos identificaba la gente? Por nuestras Biblias. Cuando veían a alguien así, decían, es una aleluya, va al templo. Nos conocían como el pueblo del libro. Oye, mis hermanos, ¿cómo nos conocerá la gente? ¿Cómo nos conocerá? Ya ni nos reconocen. Antes nos conocían, es el pueblo del libro, para todo su librito, para todo su libro, los del libro negro. Hoy, tristemente, mis hermanos, se nos conoce como el pueblo de los sueños. Son los que tienen sueños, son los que tienen visiones, son los que tienen unos testimonios bien impactantes, son los de las experiencias, son los de los... Antes, mis hermanos, se nos conocía como el pueblo del libro y estábamos fundamentados aquí en la Escritura. Dios quiera, mis hermanos, que se nos vuelva a conocer así, como el pueblo del libro, el pueblo del libro. Así pasamos, mis hermanos, a la etapa número 3. Etapa número 3. Hemos visto la etapa número 1. Etapa número 1, que fue un templo remodelado. Etapa número 2, un libro encontrado. Etapa número 3, un hombre reformado. Versículo del 11 al 13. Te leo, mis hermanos. Dice el 11 al 13. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué pasó en el corazón de Josías, mi hermano, del rey Josías, tan jovencito? ¿Qué pasó cuando escuchó y le leyeron la ley de Dios? Dijo: ¡wow! Vieras qué promesas tan bonitas he rescatado hoy de... ¿A cuántos nos gustan las promesas de Dios, mis hermanos? Y no que sea malo, ¿eh? De hecho, hasta hay una versión de las Escrituras que se llama la Biblia de las promesas y trae en colorcitos todas las promesas. Es bien bonito venir en la Biblia y decir: ¡ay, esta es una promesa de Dios para mí! La arrebato, esta es mía, la declaro, la proclamo, es mía. Es bonito, es lindo, hasta romántico. Pero, mi hermano, cuando Josías leyó la ley de Dios, no tuvo esa actitud. ¡Ay, qué hermosa es la palabra de Dios! ¡Ay, vieras cómo me conforta el corazón! ¿Qué sintió Josías, mi hermano, cuando leyó la ley de Dios? Un gran temor. Mi hermano, comenzó a temblar el rey. O sea, el rey, que tenía todo un ejército a su disposición, que era de los mejores reyes que había en Israel a la fecha, comenzó a temblar, se llenó de temor y dijo: pregúntenle a Jehová qué va a pasar conmigo y con el pueblo de Judá, porque hemos cometido gran pecado, no hemos hecho lo que este libro dice, no lo hemos hecho. La ira de Jehová está sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Hermano, ¿tienes la curiosidad? ¿Qué fue lo que Josías leyó que su corazón se llenó de temor? ¿Qué habrá leído Josías? Pero probablemente este rollo que encontraron fue el rollo del Deuteronomio. ¿Alguien ha leído completo el libro del Deuteronomio? No me respondan. Bueno, si sí lo han leído, si quieren responder. Yo sí, hermano. ¿Sabías que nuestro Señor Jesús, uno de los libros que más citó fue Deuteronomio? Ese que tanto nos cuesta trabajo leer. De verdad, es complicada la lectura, muy complicada. Cuando Jesús se enfrentaba en esas batallas con Satanás, ¿sabes qué libro pronunciaba? No era Salmos, nuestro favorito. Ay, me encanta Salmos. Y está bien que nos encante, pues es parte de la palabra de Dios.
Me encantan los salmos, hermano. Salmo 91, mi hermano. El Salmo 23, mi hermano. El libro favorito, no sé si de nuestro Señor Jesús, yo que toda la Escritura, pero el que citaba para vencer a Satanás, ¿sabes cuál era? Deuteronomio. Deuteronomio, mi hermano. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabes dónde está eso? En Deuteronomio. Y cada vez que Satanás venía, Jesús citaba Deuteronomio. De hecho, Deuteronomio se le conocía, los judíos lo conocían como el libro. Cuando decían el libro, era Deuteronomio. No un libro, no, el libro. Así como el más alto de todos, el libro. Creo, mi hermano, sin temor a equivocarme, y muchos comentaristas también así lo dicen, probablemente lo que le leyeron a Josías, quiero que ahí sí vayamos rápidamente. Estos minutos que nos quedan del mensaje, vayamos a ver lo que Josías probablemente le leyeron, mi hermano. Y quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. No nos pase como ese hermanito, mis hermanos. Lo hago como un chiste, también para que nos aligeremos un poquito. Que no sabía pronunciar el libro del Deuteronomio. O sea, el libro del demonio, no, mi hermano, no. Es del Deuteronomio. Es complicado pronunciar Deuteronomio. ¿Sabes qué significa Deuteronomio? Ley añadida, o la segunda ley. Es que cuando la primera generación salió de Egipto, mis hermanos, toda esta generación murió en el desierto. Todos murieron en el desierto. 40 años en el desierto. La primera generación que salió murieron, se hicieron viejitos y murieron. Y fueron sus hijos los que iban a entrar a la tierra prometida. Y a estos, muchos de ellos habían olvidado lo que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Entonces Dios le vuelve a recordar a Moisés y dice: recuérdale al pueblo, a los hijos de esos que ya murieron, cuál es mi ley. Entonces se llama Deuteronomio, la segunda ley para una segunda generación. Pues Deuteronomio capítulo 5, probablemente lo que le leyeron a Josías, y otro más, vamos a ver rápidamente otro, así muy rápidamente. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7 al 21. ¿Qué tenemos en Deuteronomio 5, mis hermanos? ¿Qué tenemos? Los 10 mandamientos. O sea, cuando le comenzaron a leer a Josías Deuteronomio, con lo primero que Josías se enfrentó, ¿sabes con qué fue? Con los 10 mandamientos. Ahora, pongámonos un poquito en el lugar de Josías, mis hermanos. Ok, haz de cuenta que tú eres Josías, y que al ir leyendo el libro de Deuteronomio, el Espíritu Santo te fue redarguyendo a Josías. Al ir leyéndole los mandamientos, Josías empezó a decir: estoy perdido. Por ejemplo, el versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 7: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todos los reyes anteriores a Josías, mi hermano, ¿sabes qué habían hecho? Ídolos a quienes sirvieron. Y Josías dijo: oye, hemos cometido un gran pecado. Dios nos ha prohibido tener dioses ajenos delante de Él. Versículo 8: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres ¿sobre quiénes? ¿Qué pecado habían cometido sus padres de Josías? La idolatría. ¿Y qué dice el mandato? Que Dios iba a castigar ¿a quién? A los padres y a los hijos. Esa dijo Josías: o sea, aunque yo esté enmendando mi camino, estoy perdido. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, mi hermano, podríamos decir, pues ok, pero pues está bien que Josías, pues yo no siento nada, hermano. Mi hermano, de verdad, si nos analizamos a la luz de los 10 mandamientos, ¿crees tú que vas a ser inocente delante de Dios o culpable? Si cada mandamiento lo analizas en tu vida, mi hermano, ¿eres inocente o culpable? ¿Mereces la ira de Dios y el castigo o mereces la misericordia y la gracia y el amor y todas las bendiciones de Dios? Mi hermano, merecemos la ira de Dios. Merecemos la ira de Dios. Mi hermano, los primeros 4 mandamientos, nuestra relación con Dios. Mi hermano, ¿en cuántos? Sin duda que los hemos roto todos. Y sí decimos, no, hermano, yo no tengo ningún ídolo, hermano. Mi hermano, ídolo es todo aquello que tome el lugar que le corresponde a Dios. Ídolo es todo aquello que toma el lugar que le corresponde a... ¿Qué lugar le corresponde a Dios? El primero. Cuando yo pongo a alguien antes que a Dios, eso o ella o él se convierten en un ídolo. Y estoy quebrantando el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando yo pongo por delante de Dios mi amor por alguien antes que el de Dios, ¿sabes qué estoy cometiendo? Estoy rompiendo el mandamiento de Dios. Por eso recuerdas a nuestro Señor Jesús que dijo que todo aquel que no aborreciere a padre, madre o esposa o hijos no es digno de Él. Mi hermano, la Biblia no nos está mandando a que odiemos a nuestra familia, No, aquí la palabra aborrecer es amar menos. Todo aquel que no ame menos a papá, mamá, esposa, hijos, antes que a mí, dice Dios, no es digno de mí. A mí me tienes que amar antes que a todos estos. Y si tienes que tomar una decisión y dices, híjoles, pero es que Dios me manda esto, pero mi mamá se va a enojar, mi papá se va a enojar, pues que se enoje mi mamá y que se enoje mi papá. Es primero obedecer ¿a quién? A Dios. Híjoles, pues que si hago esto se va a enojar mi esposo, pero Dios me lo manda, pues que se enoje mi esposo y mi esposo. Está primero obedecer ¿a quién? A Dios. Pero cuando ponemos primero a alguien, no, pues mejor prefiero llevar la fiesta en paz con, aunque Dios, pues ahí le falla a él. Estamos rompiendo el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así, hermanos, si nos vamos examinando, no mentirás. Bueno, no matarás, ya los mandamientos que van con relación a nosotros. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. No como tú quieres, no como a ti se te ocurre. No, bueno, está bien, voy a obedecer, pero pues, así de esta manera. No, es como Dios. ¿Cómo dice? ¿Como Dios qué? Como Dios te ha mandado. No es a tu antojo, Así voy a obedecer y honrar a mis papás, pero así voy a bajar un poquito el estándar. Es como Dios te ha mandado. Así puedes honrarlo el 50%. Si no es como Dios te ha mandado, tú estás quebrantando el mandamiento. Honra a tu padre. Honrar es respetar, darles el lugar que ellos merecen, nuestros padres, mi hermano. No importa que tu padre sea don fulano de tal,
El peor de los hombres. Que tu madre sea la peor de los hombres, que tu padre sea el peor de los hombres. ¿Sabes qué les debemos a nuestros padres? Por el simple hecho de ser nuestros padres, respeto y honra. Y a callarnos la boca. Respeto y honra y a callarnos la boca, que no somos jueces de nuestros padres. No lo somos, mis hermanos. No lo somos. Alguien va a juzgar a nuestros padres. ¿Sabes quién es? Dios. No nos corresponde a los hijos. Y todos somos hijos. No nos corresponde a los hijos. No nos corresponde. ¿Sabes qué tenemos que hacer cuando tenemos la tentación de deshonrar a nuestro padre y a tu madre? Hablando mal, diciendo. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Mordernos la lengua, decir, mejor me callo. No estoy de acuerdo, no tengo que decir, pero tú lo vas a juzgar, Señor. Tú lo vas a juzgar, Señor. A mí no me corresponde. No nos corresponde, mis hermanos. Hacer lo contrario es quebrantar el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Fíjate, hermano, que es el único mandamiento que tiene a continuación una promesa. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien. Mi hermano, no nos podrá ir bien. Fíjate, hermano, cómo es el único mandamiento que Dios le pone a continuación una promesa. Para que seas prolongado en tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No quieres que te vaya bien? Deshónralos. Deshónralos. ¿Quieres que te vaya bien? Hónralos. Hónralos. No matarás. No matarás. Y como muchas veces hemos dicho, ay, sí, mi hermano, yo no he quebrantado ese mandamiento. Yo no soy un asesino, mi hermano. Ahí sí me disculpas, yo no he quebrantado ese mandamiento. Seguro, mis hermanos, ¿recuerdas a nuestro Señor Jesús que dijo que cualquiera que le dijera a su hermano Racá? Yo de cariño le digo a mi hermana Raca, porque se llama Raquel. Racá significa bueno para nada. Cualquiera que le diga a su hermano, eres un bueno para nada, eres un inútil, eres un tonto, un torpe. Dice Jesús que hemos quebrantado el mandamiento, no matarás. Porque ¿cuál es el inicio, mi hermano, de un homicidio? ¿No son las malas palabras? Mi hermano, si nuestras palabras fueran un arma, ¿a cuántos ya nos hubiéramos echado, mi hermano? ¿A cuántos si nuestra boca fuera una pistola, ¿a cuántos ya nos hubiéramos? Solamente la gracia de Dios que nos frena para que no llevemos nuestras palabras y nuestros pensamientos más allá. Pero mi hermano, no matarás no solamente tiene que ver con quitarle la vida a alguien, tiene que ver el origen y la raíz del homicidio y del asesinato es pensar que mi hermano no vale nada. Y como no vale nada, pues ¿para qué desperdicia oxígeno? ¿Sí? Pues no vale nada, que se muera, que lo maten, lo mato. No matarás, no cometerás adulterio. Y una vez más podemos decir como fieles cristianos, tampoco, hermano, ahí tampoco, yo con mi esposita nada más, gracias a Dios. Seguro, mi hermano, dice Jesús, dice nuestro Señor que cualquiera que mirare a una mujer con deseo, ¿qué ha hecho ya en el corazón? Que la codicia que ha hecho, ha adulterado, ya, es la raíz, mi hermano, ahí está la raíz ya. Ahí está la raíz. Adulterado en el corazón. Cualquiera que deseare a la mujer de su prójimo, y va de igual manera para nuestras hermanas. Cualquiera que deseare al hombre de su prójima. Tanto es un mandato para hombres como para, ay, que yo tuviera ese marido. Ese marido que le tocó a mi prima, ese marido que le tocó a mi amiga, que yo tuviera uno así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Están deseando al hombre de su prójimo, a la mujer de su prójimo. Que a mí me hubiera tocado esa mujer. Mira cómo es, que hacendosa, mira, que a mí me hubiera... Estamos adulterando. Y si seguimos, mis hermanos, el tiempo aquí se nos va a ir. Cuando Josías fue confrontado con estos mandamientos de Dios, ¿quién dice? Regresemos. Bueno, antes de eso, rápidamente, Deuteronomio 28, mi hermano. Deuteronomio 28, ya casi al último. Si tú no guardas la ley de Dios, veamos, Deuteronomio 28. Si quebrantas la ley de Dios,
versículo 15 en adelante. Primero el capítulo comienza con bendiciones si obedecemos la ley de Dios. Llévatelo a tu casa de tarea, mi hermano. Lee todas las bendiciones que, por supuesto, cuando nos analizamos a la luz de los 10 mandamientos, decimos, no, pues, ni para reclamarlas, pues, ni para reclamarlas, no las merezco. Pero fíjate lo que sí merecemos. Versículo 15 en adelante. Y voy a decir rápidamente. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir, si rompes la ley de Dios, todo esto te va a venir. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Versículo 34, enloquecerás a causa de lo que verán tus ojos. Te dirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Versículo 39, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Y sigue, y sigue, y sigue, mi hermano. Todas las maldiciones. Cuando Josías escuchó esto, ¿cómo terminó Josías el rey? Temblando, mis hermanos, estaba temblando, dijo, estoy perdido. Mi hermano, si tú alguna vez no te has sentido, como un candidato al infierno, probablemente, mi hermano, a lo mejor no eres cristiano. O no has entendido la gravedad de tu pecado. Si eres cristiano, pero no has entendido la gravedad de tu pecado. Si tú no has dicho, yo soy un candidato al infierno, o sea, yo me merezco el infierno. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Decía, de los pecadores, o sea, si alguien se va el primerito al infierno, está diciendo Pablo, si alguien se va el primerito al infierno, ese soy yo. De los pecadores, yo soy el primero, derechito al infierno, de pura cabeza. Me lo merezco. He quebrantado la ley de Dios. Pero mi hermano, la historia de Josías no termina así, y ya no lo vamos a leer, solamente te la resumo. Josías se arrepiente. Josías tiembla, se humilla delante de Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, grave es mi pecado y el de mis padres, perdóname. ¿Sabes qué hizo el Señor? Extendió su misericordia y le perdonó. Pero mi hermano, si Dios le hubiera perdonado a Josías solamente porque le cayó bien Josías a Dios, ay, Josías me cayó tan bien porque fue humilde y se arrepintió, está bien, te voy a perdonar, hijo. ¿Sabes en qué se hubiera convertido Dios en ese momento? En un Dios injusto. ¿Qué juez solamente porque le cae mal el criminal que le perdona? Todos lo alaban y dicen, ay, qué juez tan buena onda, mira, le cayó bien el criminal y lo perdonó, es tan amoroso el juez. No, todos qué decimos de ese juez. ¿Injusto? No, ese es injusto, que lo metan a la prisión también.
Mi hermano, para que Dios perdonara a Josías, ¿sabes qué? Alguien tenía que haber tomado su lugar. ¿Sabes sobre quién se fueron todas las maldiciones que Josías y el pueblo merecían? Sobre Jesús. ¿Sabes quién fue maldito en la cruz? ¿Y sabes sobre quién se pronunciaron todas las palabras que hemos leído en Deuteronomio 28? Maldito en el campo, maldito, te diré de sarna, de comezón, de hinchazo. ¿Sabes quién sufrió todo esto en la cruz? Jesús. El Señor Jesús. Y es igual para nosotros, mi hermano. Hemos quebrantado los mandamientos de Dios, pero tenemos a Cristo. Y si venimos a Él en arrepentimiento y en fe, todas las maldiciones que nosotros merecemos, ¿sabes hacia dónde se proyectan? Hacia la cruz. ¿Y sabes qué viene hacia nosotros? Las bendiciones que no merecemos, solo por creer y confiar plenamente en el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Señor. Inclina tu cabeza, mi hermano, y vamos a Dios en oración.